Buenas noches, mi nombre es Andrés Briceño y en esta oportunidad vengo a traerles el tema de materiales bituminosos. Yo soy estudiante de la Universidad de los Andes, la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Vialidad, de la materia de pavimento. Para empezar a hablar de los materiales bituminosos tenemos que irnos hasta su origen. En Venezuela, antes de ser un país minero, fue un país petrolero y sigue siendo un país petrolero. Desde antes de la llegada de los españoles, ya los nativos conocían el petróleo con el nombre de mene. Ellos lo utilizaban para impermeabilizar sus canoas y alumbrarse. En 1799, Alejandro Humboldt encuentra un manantial de petróleo en la península de Araya. En 1839, el gobierno encomienda a José María Vargas para que investigara sobre el nuevo producto encontrado. En Venezuela se empieza a explotar a partir de 1875, cuando después de un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico. Esto sucedió exactamente en la hacienda La Alquitrana del estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de este hecho, el señor Pulido crea el 12 de octubre de 1878, bajo la concesión del gobierno, la primera campaña petrolera venezolana de la historia que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo, que se llamó la Petrolera del Táchira. Básicamente, los materiales bituminosos son sustancias de color negro, sólidas o viscosas, dúctiles a su vez. Ya que se nos salió. Son dúctiles a su vez, que se ablandan por el calor y comprenden aquellos cuyo origen son los crudos petrolíferos, como también los obtenidos por la destilación destructiva de sustancias de origen derivados de los petróleos de carbonio. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno, nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. ¿Cuáles son los principales usos del petróleo? Tenemos tres principales usos del petróleo: como combustible doméstico e industrial, como carburante y lubricante, como materia prima básica en la industria petroquímica, y los derivados del petróleo básico son gases, gasolina de motor, gasolina de aviación, la jet fuel, querosén, gasoil, diésel, solventes, bases lubricantes, parafina, combustibles pesados y lo que estamos viendo en este curso y más importante para nosotros, el asfalto. El proceso de refinación del petróleo. Existen tres procesos industriales para separar los diferentes componentes del petróleo: la refinación por destilación, que es a vapor o vacío, la refinación por extracción de solventes y la refinación por cracking. La refinación por destilación, vapor o vacío, es la más utilizada aquí en Venezuela. Las fracciones o cortes se obtienen a función de las temperaturas a las cuales han sido separados los diversos destilados o las diferentes refinaciones del petróleo. Para obtener gas estamos entre los 0 a los 40 grados, para la gasolina entre los 40 y 200 grados, para el querosén entre los 200 y 275 grados Celsius, el diésel 274 a 350 grados y el asfalto entre 450 grados y 500 grados Celsius. Aquí podemos ver básicamente un esquema en nuestra parte inferior derecha de más o menos cómo es la extracción. Aquí tenemos un pozo petrolero, aquí tenemos cómo se extrae, luego se pasa a los tanques de refinación para luego tener en la refinería los derivados del mismo. Como ya lo decíamos, por destilación es el método más utilizado en Venezuela, que es el método de dividir por capas y ir refinando el petróleo por partes hasta llegar a los agregados más ligeros. Este se divide en dos partes, básicamente.
Los pesados y los ligeros. Entre los pesados tenemos los asfaltos oxidados y el sobrante, que son los residuos, y los ligeros, que son la nafta, la gasolina, el querosén, el gasoil y los aceites. Por destilación va de pesados a ligeros. Por cracking, es un método muy agresivo porque el petróleo está sometido a temperaturas bastante altas. Y es el método más rápido, pero el más agresivo. Y se pueden llegar a dañar los pozos. Si se hace una mala extracción, se pueden llegar a dañar los pozos. Y la extracción de solventes casi no la utilizamos porque es un método bastante costoso, así que no haremos mucho hincapié en la misma. Entre los materiales bituminosos tenemos los tres más importantes, que son el petróleo, el bitumen y el asfalto. El petróleo, como ya lo veníamos diciendo, es un material natural formado por la mezcla de hidrógeno y carbono con contenidos naturales de azufre, nitrógeno y oxígeno. El bitumen es una mezcla de hidrocarburos acompañado de derivados no metálicos, ya sean gaseosos, líquidos, semisólidos o sólidos, solubles en bisulfuro de carbono. Son mezclas de hidrocarburos pirogenados, sometidos a tratamientos de calor o combinaciones de ambos. Pueden presentar diversos estados: gaseoso, líquido, semisólidos y sólidos. Entre los bitúmenes lo dividimos en dos grupos. Están los bitúmenes naturales y los bitúmenes artificiales. Los bitúmenes naturales se encuentran en la naturaleza, formando lagos mezclados con arena o arcilla y a veces impregnando rocas. Son poco abundantes y su extracción no presenta gran interés. El origen de estos bitúmenes está en los petróleos, que han subido a la superficie a través de las fisuras y se han depositado allí, y con el tiempo los materiales más ligeros se evaporan, quedando los componentes de mayor viscosidad. Y están los bitúmenes artificiales, que se obtienen a partir del petróleo, sometiendo al mismo después de una destilación fraccionada a temperatura ambiente o a otro proceso de destilación fraccionada en caliente y vacío, para obtener aceites pesados y grasas sin que se produzca el cracking, que se origina con temperaturas más altas. Este cracking consiste en romper las cadenas de hidrocarburos más largas y convertirlas en hidrocarburos más pequeños. Entonces, los bitúmenes artificiales los conseguimos mediante el método del cracking. Cabe destacar que dentro de los diversos tipos de bitúmenes, algunos de ellos tenemos especial interés, como los bitúmenes asfálticos. Estos betunes, preparados para la destilación, son hidrocarburos naturales y se presentan como sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Y entre ellos vamos a hablar del asfalto, que son materiales cementantes de color marrón oscuro a negro, de consistencia sólida, semisólida y líquida, donde los principales componentes, como ya lo decíamos, son los bitúmenes. Entonces, del bitumen tenemos un derivado que es el asfalto. Ahora hablemos del asfalto. Los materiales asfálticos son ampliamente utilizados en vialidades, debido a que son cementantes y se adhieren fácilmente, sin impermeables, y son muy duraderos. Son termoplásticos, cambian su consistencia con la variación de la temperatura en el rango de 135 grados a 165 grados. Alcanzan alta fluidez. A temperatura ambiente pueden ser sólidos o semisólidos. Tenemos los tipos de asfalto: asfaltos sólidos o cementos asfálticos, asfaltos líquidos o asfaltos cortados, emulsiones asfálticas, asfaltos modificados y asfaltos industriales. Los materiales para la pavimentación que provienen del asfalto pueden ser alquitranes o asfaltos. Los alquitranes son derivados del carbón mineral. En estos momentos no tienen aplicación. Y los asfaltos son básicamente derivados del petróleo. Pueden ser naturales o refinados. Para la construcción de mezclas asfálticas, tomamos el agregado mineral más asfalto.
En caliente tiene que ir de una temperatura de 135 grados a 165 grados. Y en frío tiene que estar a temperatura ambiente. Los tratamientos superficiales los vamos a tomar con arena o grava más asfalto. Dentro de los asfaltos tenemos los asfaltos líquidos y entre ellos están los riegos. Tenemos dos tipos de riego. Está el riego de imprimación y está el riego de adherencia. Y vamos a definir cada uno de ellos. El riego de imprimación es aplicación de película de solo asfalto diluido sobre una superficie no tratada a través de un camión distribuidor de asfalto. Y el riego de adherencia es película ligera sobre la superficie de una mezcla asfáltica, suelo tratado o pavimento de concreto, aplicado entre los 45 y los 60 grados centígrados. Vamos a ver ahora qué es un cemento asfáltico. Son el producto directo de la refinación, empleados en la pavimentación de carreteras. Se clasifica en la función de su viscosidad. Son sólidos y adquieren fluidez a partir de los 150 grados centígrados. Se emplean en mezclas asfálticas en caliente y emulsiones asfálticas. Entre ellos logramos adquirir a los asfaltos líquidos. Cuando el cemento asfáltico es mezclado con uno de los solventes que han sido previamente extraídos del crudo en el proceso de la refinación, se obtiene un asfalto diluido o rebajado. Aquí tenemos la composición. Entre la composición tenemos cemento asfáltico más el solvente. Y entre los solventes podemos encontrar la gasolina, el queroseno o el gasoil. Son los solventes que podemos utilizar para hacer los asfaltos líquidos. Las emulsiones asfálticas, conocidas como asfaltos emulsificados. Tenemos en cuenta que son cemento asfáltico más agua más emulsificantes. ¿Qué son los emulsificantes? Los emulsificantes son agentes tensoactivos provenientes de los jabones, arcillas o resinas. Son de color marrón. ¿Qué proceso tenemos que utilizar para hacer una emulsión asfáltica? Se pasa el asfalto caliente por un molino que saca trozos o esferas con un diámetro de 1 a 10 micras. Como el cemento asfáltico tiene un peso específico entre 1.01 y 1.03, que es ligeramente más pesado que el agua, entonces casi flota en ella. Por lo que para mezclarlos se usan emulsificantes. Para esas razones que se utilizan los emulsificantes. Con esto damos como concluida la breve exposición acerca de asfalto, cemento asfáltico, bitúmenes y emulsiones asfálticas. Muchas gracias.